Creo firmemente que el Señor nos va a hablar a nuestras vidas. Mañana tendremos algo maravilloso, que es las 7 palabras. El sábado vamos a entender el propósito, mi amado hermano, del tiempo de las llaves de la muerte. Y también el domingo, el tiempo de la resurrección. Así que no se pierda. Amén, hermanos. Así que no se quede. Mañana será algo maravilloso. Y si de pronto usted no viene, me hace entender que usted se me fue a la procesión. No, yo sé que usted va a venir, amén. Pero quiero decirle que por favor traiga invitados. Mañana será un tiempo maravilloso. Traiga invitados porque vamos a disfrutar un tiempo precioso. Van a haber 7 expositores que van a traer una palabra que nos van a llevar al Calvario. Así que vamos a escuchar este tiempo, la palabra del Getsemaní. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos las ofrendas y los diezmos que tu pueblo trae al alfolí y declaramos, Señor, que no faltará provisión alguna. Señor, nos preparamos para lo que se viene en esta semana. Señor, gracias por mis hermanos que se han dado cita, y para los que están por venir, Señor amado, apresúrales el paso. Creemos, Dios mío, que hay algo más para nosotros. Háblanos y haznos entender conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y el pueblo dice: denle un aplauso al Señor. Invitamos a la pastora, que es la portadora de la palabra en esta noche. Así que prepárese. Todo empezó en el Getsemaní. Gloria al Señor, amén. Gloria a Cristo. Estamos celebrando este tiempo muy especial. Todos aquellos que conocemos a Jesús sabemos de que también estamos en este tiempo donde Él vivió dolor, ansiedad. Pues nosotros cuando nos vamos al Calvario, pues también nosotros estamos sintiendo lo mismo. No sé si usted pudo sentir hoy día, si se estuvo trasladando a lo que realmente hoy pudo Jesús vivir. Para aquellos que tienen el conocimiento, pues hoy jueves empezó Jesús yendo a Getsemaní. Y pues bueno, ese es el tema de esta noche, amén. Yo quiero que venga conmigo al libro de Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46, amén. Venga conmigo. En el libro de Lucas, venga conmigo al libro de Lucas. Al capítulo 22, verso 39, amén. Y pues vamos a leer 39 al 46. Aleluya, gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y leemos así, amén. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cerramos nuestros ojos. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecido, Señor mío, por lo que tú hiciste, Señor mío, por nosotros. Gracias. Queremos, Señor, levantar nuestra adoración, queremos levantar nuestra voz a ti, oh Altísimo Salvador. Gracias por este tiempo y bendícenos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele gloria a la palabra del Señor en esta noche, amén. Dele fuertes palmas al Señor. Tomen asiento, mis amados hermanos. Quiero mencionarles que para los discípulos este lugar, Getsemaní,
no era extraño para ellos, ya estaba prácticamente familiarizados, porque siempre Jesús los llevaba al monte, siempre Jesús los invitaba para que ellos pudieran tener esa intimidad con Él, con el Padre. Y para los discípulos, en aquel momento, cuando Jesús los lleva a ese lugar para ir a Getsemaní, ellos ya estaban como que no había nada que podrían decir, ¿y a dónde nos vamos o qué vamos a hacer? Pero ellos iban a ese lugar, amén. Ahora, el Monte de los Olivos y Getsemaní era un lugar donde se le decía prensa de aceite. Allí procesaban el aceite, ahí sacaban el aceite puro. Ahí la Biblia nos enseña de que extraían a presión el aceite. O sea, de que cuando Jesús iba al Monte de los Olivos o a Getsemaní, ese lugar era como que ya estaba marcado para aquel día, para el momento en que se acercaba ya el apresar a Jesucristo. Así que ese lugar era como un lugar donde entraba en esa presión. Ya en esos últimos momentos, ya esa última vez de que fue Jesús a Getsemaní, ya había opresión, ya había una tensión, ya algo estaba pasando allí. Había una gran tensión para él. La aflicción ya comenzaba a sentirlo de tal manera que se acercaba el momento. Ya estaba ya prácticamente preparado ese día para ver lo que iba a pasar dentro de horas más tarde. Quiero mencionarles de que Mateo, Marcos, Lucas hablaron de este gran acontecimiento. Hablaban en cada verso, luego estaremos viendo, hubo específicamente palabras donde ellos estuvieron viendo la situación muy de cerca, tanto así de que ellos estaban pendientes de lo que podía pasar. Así como estuvimos leyendo en el libro de San Lucas, capítulo 22, capítulo 22, verso del 39 en adelante, quiero mencionarles que también Marcos hablaba sobre ese acontecimiento y se habla algo en un verso donde Jesús les menciona de que él iba él a orar. Venga conmigo al libro de Marcos. Vamos a estudiar un poquito la palabra, amén. Nos vamos a regresar de Mateo, de Marcos y nos vamos a volver a Lucas. Venga conmigo ahorita al libro de Marcos capítulo 14. En el libro de Marcos capítulo 14, en el verso 32, ¿están conmigo? Y miren lo que dice aquí. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Amén. Dice en ese momento, dice las escrituras, de que estaban allí los discípulos. Él deja a 8 discípulos en ese lugar y llama a 3. Si usted se da cuenta, contando entre 8 y los 3, nomás habían 11 discípulos. ¿Dónde estaba? Faltaba uno, pues ese era Judas, que ya se había retirado para que se cumpliesen las escrituras. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces Jesús deja a los 8 allí y toma a 3, y esos 3 era Pedro, era Juan y era Jacobo. Dice que él los llevó al lugar, a la oración. Dice que estos 3 siempre estaban apegados a Jesús. Si usted se acuerda, también ellos 3 estuvieron en la transfiguración, cuando Jesús también fue a orar al monte, y cuando él estaba orando, ellos 3 vieron la gloria en la transfiguración, donde Jesucristo comenzó a transformarse. Dice que él comenzó a verse su rostro muy hermoso, igual manera como hermoso que era, pero dice que resplandecía, su vestidura resplandecía, y dice que vio a 2 personas más que eran Elías y Moisés. Sí, estos 3 dice que en todo momento, mientras caminaban con Jesús, veían la gloria de Dios. Es por eso que es importante caminar con hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
qué importante estar apegados con hombres de Dios, con mujeres de Dios, porque aprendemos. Dice que estos tres aprendieron a ver un poco más de la gloria que resplandecía en Jesús, lo que él hacía, cómo hablaba, cómo actuaba. Ellos dicen que estuvieron muy apegados a Jesús. Entonces estos tres dicen que pudieron estar allí en ese momento, pues ellos, ahora viendo a Jesús, a su Señor, a nuestro Dios, dice que ellos vieron su gran angustia. Ellos estando allí de cerca vieron su gran angustia. Venga conmigo al libro de Mateo, amén. Ahora vayámonos al libro de Mateo. Vamos a ver qué es lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 26. En el verso 37, mis amados hermanos, ¿están conmigo? En el libro de Mateo, capítulo 26, verso 37 al 38 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esa palabra a estos tres hombres les pareció como: Jesús está triste. Jesús está pasando por qué situación. Jamás nunca Jesús se lo había visto de esta manera. Jamás a Jesús se lo había visto muy agobiado. Me imagino que entre los tres se pusieron a conversar y decir: pero si él era el alma de la fiesta, él era el alma de las reuniones, él se contentaba cuando veía de que algo estaba pasando, hasta para sanar a un enfermo. Dice que él estaba muy gozoso. Entonces imagínense ese panorama, imaginémonos ese momento. Dice que ellos se quedaron así como atónitos, porque nunca habían visto a Jesús de la magnitud en la cual se estaba encontrando. Es que el momento ya estaba para llegar. El momento y la hora ya estaba para ser tomado por los romanos. Ahora yo quiero que vean lo que dice en el libro de Isaías, que ya había una profecía allí en medio de todo esto. En el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3, la Biblia nos dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Mire lo que aquí hay en medio de este verso. Nos dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Ya él estaba llevando todo el dolor de la humanidad. Ya él estaba, esta profecía que había estado en Isaías, ya se estaba reflejando en aquel momento en el Getsemaní. Él estaba ya reflejando ese dolor, ese quebranto, esa angustia. ¿Sabe qué? Solamente en el libro de Lucas muestra realmente cómo lo que estaba aconteciendo y qué pasó más allá. Porque lo que se habla en Mateo, lo que se habla en Marcos y lo que se habla en Lucas, hay cosas que no están en Mateo. Lo que se habla en Lucas no está lo que se dice en Mateo y en Marcos. Miren lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 22. En el libro de Lucas, capítulo 22, nos menciona estas palabras. Y de hecho nosotros aquí nos ponemos como que entramos más a esa escena. Amén. En 22 verso 41 dice: y él se apartó de ellos, como dice, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de oro. Amén. Mire lo que pasó aquí. Dice: y puesto de rodilla oró. ¿Sabe qué? Nos hacemos esa historia. Es verdad que ahí estaban los tres que habían sido llamados, pero cuando él se aparta, dice que tiene esa intimidad con el Padre.
cuando tiene la intimidad con el Padre, es que comienza a tener una lucha. Usted se puede imaginar cómo el enemigo podía estar a su alrededor. Había algo que lo estaba inquietando. Mis amados hermanos, me hacía la idea antes. Yo decía, ¿cómo tiene que haber sido esa situación? ¿De qué manera Satanás pudo atacarle tan fuerte para sentir ese mover en su espíritu, esa desesperación en su espíritu, esa angustia en su espíritu? Tanto así de que cuando él estaba orando, dice de que él sentía de que algo estaba pasando dentro de su interior. Podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, de que el enemigo estaba trabajando de una manera atroz. ¿Recuerdan cuando Jesucristo hizo el ayuno de 40 días? La Biblia dice que aún Jesús, fortalecido, siendo Dios, también siendo hombre, pero la Biblia nos menciona de que este perverso Satanás, la Biblia nos dice de que él lo vino a tentar. Aún él estando tan fortalecido en los 40 días de ayuno, el enemigo se acerca y hace de que él convierta las piedras en pan. También le dice de que se lance del despeñadero. También le menciona diciéndole, yo te daré los reinos de este mundo. Mire cómo Satanás vino a turbar la mente de Jesús, pero siempre Jesús teniendo la palabra en su boca. Escrito está, escrito está, escrito está. Es por eso que la palabra de Dios viva y eficaz puede detener toda obra del diablo. Amén. Como hijos de Dios nosotros no podemos quedarnos callados. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene el ataque del enemigo, nosotros no podemos retroceder. Hay que darle frente al diablo. Por eso que Jesús le dijo, le habló al enemigo y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios invencible? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que pelea por nosotros? Alábele el Señor, amén. Por eso que nosotros no podemos titubearle al diablo. Por eso que nosotros no podemos quedarnos estáticos, como dice el pastor ahí con la chiripiorca. No podemos. Si el enemigo ve que tenemos debilidad y el enemigo esa debilidad va, usted tiene que sacudirse y no permitir de que el diablo venga y lo devore. No permitir que el diablo venga y le quite las fuerzas que Dios ya nos ha entregado. Imposible, mis amados hermanos. Nosotros nos caracterizamos como hijos de Dios teniendo el Espíritu de Dios. Nosotros somos fuertes, amén. Aún como dice la Biblia, aún siendo débil podemos nosotros decirle, fuerte soy en Dios, amén. ¿Cuántos dicen fuerte soy en Dios? Somos fuertes. Sí, el enemigo va a venir a atacarnos. Sí, claro que sí, el enemigo va a venir en los momentos cuando uno se sienta triste. Ahí es donde va a venir el enemigo. Y ¿sabe qué? De la misma manera vino el enemigo una vez más en ese momento cuando Jesús estaba orando. Cuando Jesús estaba orando allí en esos momentos del cual estuvimos leyendo en el verso 41, y Él se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y cuando Él estaba orando y pasando por ese momento difícil, ¿usted qué cree que Satanás, qué es lo que no le vino a decir? Miren lo que dice en el verso 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Vino a traerle temor. Vino a decirle, ay, mira cómo te encuentras. ¿Qué crees que vas a pasar? ¿Qué crees que va a ser fácil? Y tiene que haberle mostrado muchas cosas. La Biblia no lo menciona, pero tiene que haberle mostrado muchas cosas donde él pudo encontrarse con aquello. Y ahí es donde él se da cuenta. Tiene que haber tenido una lucha espiritual muy fuerte. Por eso que Jesús luego habla diciendo así, diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
¿Cuántos de nosotros tenemos esa situación donde queremos hacer algo para el Señor y estamos embalados pero llega el momento donde el enemigo te quiere atacar y te dice: ¿qué vas a hacer? ¿Qué crees que Dios te va a ayudar? ¿Qué crees que Dios te va a dar la fuerza? Mira, le estás sirviendo en vano, tanto tiempo buscando al Señor y mira cómo te encuentras. El diablo te va a decir tanta basura y va a detener la obra que Dios ya ha puesto en ti, el propósito que Dios ha puesto en ti. Tenlo por seguro, que el que empieza la buena obra, Él la termina en bendición en tu vida. Amén. Así que nosotros tenemos que decirle a nuestro amado Jesús: Señor, a pesar de que yo esté pasando por cualquier situación, cualquier circunstancia, cada día hazme fuerte. Hazme fuerte, porque yo quiero cumplir el propósito que está en mí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Siendo nuestro Dios puro, limpio, santo, creador, sustentador de la vida, imagínense cómo sería Él hecho pecador y cómo lo que se le venía era demasiado fuerte, mis amados hermanos. Él tenía que beber esa copa amarga. Él tenía que pasar por esa situación, quiera o no. Mire, el tiempo de las tinieblas en Getsemaní fue muy fuerte. Nosotros podemos leer este pasaje, nosotros podemos verlo y leerlo y lo pasamos, pero si usted se pone a meditar, cómo lo que Jesús pudo haber vivido en ese momento, qué difícil. Yo antes me puse a meditar y me dio como un pequeño temor y yo decía: Señor, ¿qué es lo que tú hiciste por nosotros y qué es lo que nosotros hacemos por ti? Hoy tuve un mover muy lindo cuando sacaba la palabra y yo le decía: Señor, ¿qué hay con todo lo que tú hiciste? ¿Y qué hago yo? Veo que fue tan fuerte lo que tú pasaste y nosotros nos sentimos tan cómodos y nosotros hacemos pasar como que si fue algo rápido, fue algo sencillo, como que si no aconteció nada. Y yo me imaginaba y yo decía: Señor, en ese momento, ¿qué es lo que no se te vino a tu mente? ¿Y por qué exactamente dijiste esta palabra? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué había detrás de esa palabra, Señor? ¿Acaso tú no viste cómo nuestro hogar se estaba destruyendo y tú dijiste: no, por él, por ella? Hágase la idea. A lo mejor usted puede decir: es que él pensaba en aquel tiempo por su gente, Jerusalén. Y mis amados hermanos, él sabía lo que se iba a venir. Eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Usted cree que él también no pensó por usted y por mí? ¿Usted no cree de que él lo sabe todo? Él sabe lo que tú estás viviendo. Él estuvo pensando en las familias. Él estuvo pensando en tu hogar, en tus hijos, en tu generación. Él ha estado pensando siempre en lo que se puede venir. No sabemos aún, mis amados hermanos, qué realmente puede pasar en este mundo el día de mañana. Y para aquellos que estamos acá, como por ejemplo esta matanza y todo lo que estamos viendo, ¿acaso Dios no sabía de que todo esto iba a acontecer? ¿Acaso Dios por eso no batalló hasta el final para poder alcanzarnos? Si no nos hubiera alcanzado, ¿qué fuera de nosotros? ¿Qué fuera de nuestra vida? ¿Qué fuera de nuestro hogar, mis amados hermanos? Pero bendito sea el Señor, que se acordó de nosotros para alcanzarnos y que nosotros hoy podamos disfrutar de la vida eterna. Yo no sé qué puedes pensar tú, pero yo de verdad pude darme cuenta y le dije al Señor: Señor, gracias, porque esa es la mejor oportunidad que me diste. Si tú no hubieras venido a mi vida, Señor, ¿qué fuera de mí? Yo quiero que le regales un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Qué bueno es saber de que Él tuvo que pasar por esto.
A pesar de que Él lo vivió, vivió el peor momento, pero para nosotros esto es una victoria. Porque Él, al alcanzarnos, hoy nosotros podremos decir: Señor, gracias, porque todo lo hiciste por mí. Amén. Mire, tanto así que en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 14, venga conmigo al libro de Hebreos, amén. Mire lo que nos dice en el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2 verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Él aquí, con estas palabras, Él nos da a notar, mis amados hermanos, de que todo lo que Él hizo fue para derrotar al diablo. Aquel que se creía ya vencedor, aquel que se creía dueño de las almas. Él vino a derrotar, a destruir al enemigo. Él era el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Y Él vino, y todo lo que hizo es para salvarnos. Nosotros podemos decir: Señor, gracias, porque al final Él cumplió la voluntad del Padre. Él cumplió, y no fue fácil, pero llegó hasta el final. Llegó a darnos la victoria. Llegó a entregarnos lo mejor para que nosotros podamos disfrutar hoy en su presencia, en su compañía. ¿Cómo Dios, me hago la idea, cómo Dios no pudo haber hecho de la mejor manera, ¿no? Qué difícil es haber llegado a este lugar, a Getsemaní, donde tenían que presionar, como a aquel momento, sacar el aceite puro, el aceite virgen. Como en aquel momento o en aquel lugar se trabajaba de esa manera. Era como Él, podríamos decir, como la aceituna. Jesús estaba allí apresándolo, sacando lo mejor, sacando ese aceite para poderlo derramar hacia nuestras vidas. Hoy nosotros podemos sentirnos privilegiados, mis amados hermanos, porque Él lo hizo todo por nosotros. Y para terminar, en el libro de Lucas capítulo 22, porque yo quiero entrar en un tiempo de adoración, amén. Y yo quiero que usted ponga su vida en la mano del Señor y entre en ese ambiente donde Jesús se encontró en el Getsemaní, ahí en medio del dolor, a pesar de que estaban allí sus discípulos, pero llegó el momento de encontrarse solo. En el libro de Lucas capítulo 22, donde estábamos leyendo verso 45, y dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús a ninguno de los discípulos los reprochó. En ningún momento dijo: sí, no pudieron orar, levántense vagos. ¿Acaso no les he enseñado? Aunque sea una hora no pudieron orar. Sí, hay un verso donde les habla, pero en ningún momento se menciona de esa magnitud como pudo haberles hablado. Pero aquí en este capítulo de Lucas, en el capítulo 22, no menciona nada. Dice que Jesús solamente les dio esta palabra: a que se levantaran y orar para que no entré en tentación. Prácticamente aquí ya los estaba preparando para lo que se iba a venir. Se cometieron de allí en adelante muchos errores. Se cometieron muchos errores, mis amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo al leer este verso me encontré que en el capítulo 22, verso del 39
al 46, menciona 5 veces, menciona oración. 5 veces dice oró, oraba y oración. 5 veces. Y yo leyendo esto, yo decía, Señor, ¿de quién nosotros podemos aprender a orar? O la magnitud de la oración. Sabe que aquí nos está dando el mejor ejemplo, mis amados hermanos, para que nosotros nos mantengamos en oración. Manteniéndonos en oración vamos a derribar todo argumento del diablo, todo ataque del enemigo. Si Jesús lo logró siendo Él humano, porque Él allí era 100% Dios y 100% hombre, pero a través de la oración Él pudo vencer todo argumento del enemigo, todo ataque del diablo. Él lo pudo vencer. Es por eso que aquí el Señor a los discípulos le dijo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y esta palabra no solamente quedó para los discípulos, esta palabra también nos las entrega a nosotros como una semilla, para que el día de mañana nosotros, en cualquier momento que estemos pasando por situación difícil, no dejemos de orar, porque en cualquier momento el enemigo quiere lastimarnos, en cualquier momento el enemigo quiere venir como león rugiente y siempre va a andar buscando a quien devorar, mis amados hermanos. La iglesia tiene que aprender a orar como Jesús oraba. La iglesia tiene que saber que eso es un arma tan poderosa. Es por eso que la Biblia menciona cuando el enemigo se acerca y podemos decir como dijo el Señor: ese género o los demonios o todo espíritu de maldad, Jesús dijo, ese género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Por qué no puso el ayuno primero? ¿Por qué cree que no lo puso? Es porque la oración es fuerte. La oración en la que te lleva a la intimidad, la oración en la que te lleva a ayunar, es la oración. Si nosotros dejamos de orar, téngalo por seguro que usted no va a querer ayunar. Si usted deja de orar, téngalo por seguro que usted no va a querer venir a la iglesia. Si usted deja de orar, téngalo por seguro que se va a descuidar en el ambiente espiritual de su familia y de su casa. A través de la oración nosotros aprendemos a guardar a la familia, a orar por la familia, a cerrar nuestra boca, a hablar cuando tenemos que hablar. Es la oración, mi amado hermano, que nos lleva a la palabra para poderla escudriñar. Es la oración. Si no tenemos la oración, podemos ser unos cristianos aguados, cristianos fofos, cristianos que no se paran firme. La iglesia tiene que saber que la oración es indispensable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante palmas al Señor, amén. Aleluya. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche, mi amado hermano. Yo quiero que usted entre en este tiempo. Yo quiero que usted cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor, perdóname si yo he tomado este tiempo como cualquier tiempo, Señor. Sabe que los israelitas, el lugar de Getsemaní, en el lugar donde Jesús fue a orar, ese lugar dice que lo guardan, lo cuidan. Y saben que toda la gente que llega allá dice que no saben qué es lo que pasa en ese lugar, en ese ambiente, a pesar de que Jesús estuvo ahí hace muchos años atrás. Pero cuando la gente va de visita y la gente llega a ese lugar, dice que la gente llora. No paran de llorar porque sienten lo que sentía Jesús. Si nosotros pudiéramos sentir lo que Jesús sentía en ese momento, nosotros nos daríamos cuenta qué desesperación, qué dolor, qué tristeza la que llevaba Jesús en ese momento. Pero lo fortaleció. La Biblia dice, y Lucas lo mencionó,
de que quien lo fortaleció ahí fue un ángel. Dice que Él vino a fortalecerlo. Cuando nosotros nos sintamos de esa manera, téngalo por seguro de que va a venir el ángel de Jehová y nos va a fortalecer en la situación o en la adversidad que pasemos. Yo quiero que usted en esta noche cierre sus ojos y le diga: Señor, tú sabes lo que puede venir en mi vida, pero fortaléceme, Señor. Señor, ayúdame y enséñame, Señor mío, a cuidarme. Ayúdame y enséñame, Señor amado, a buscarte. Ayúdame y enséñame, Señor, a entrar en tu intimidad, Señor. Yo quiero que usted le agradezca a Dios por lo que Jesús hizo en el Semaní, por cada una de nuestras vidas. Adoremos al Señor en esta noche.